Sabely, conocimiento que compartir. Ni cero ni uno, el podcast de Lil Mind en el que hablamos sobre habilidades esenciales. Editado por Sabely. Me complace darte la bienvenida a este nuevo episodio de Ni Cero ni Uno. Contamos con un buen amigo, Luis del Amo, que viene a contarnos una historia maravillosa. Una historia que se sale de lo técnico. En este episodio no hablamos de programación ni de código, sino hablamos de vida, de muerte, de resiliencia, de noticias buenas, de noticias catastróficas. Experiencia por la que ha navegado Luis, que nos la va a contar en primera persona. Tienes este episodio en vídeo por si quieres ver a Luis en YouTube. Y como introducción decir que él es un ingeniero técnico industrial que en un momento dado hizo una transición exitosa al desarrollo de software y ahí ha encontrado su verdadera vocación. Él es canario, pero se trasladó a Luxemburgo y trabaja allí como desarrollador full stack. Un buen día, a Luis le dijeron que tenía hipertensión pulmonar, una rara enfermedad que afecta a muy pocas personas en el mundo, y le llegaron a decir que tenía un 50% de probabilidades de estar muerto en 6 meses. La experiencia de Luis le ha dado una fuerza extraordinaria y una perspectiva muy valiosa sobre la importancia de la determinación, la adaptabilidad, que son cualidades que aplica en su vida personal y en su carrera profesional. Este es un episodio emocionante. Estoy muy agradecido a Luis por abrirse y contarnos con tanta honestidad y tanta transparencia su historia que puede inspirar a mucha gente. Por tanto, si te gusta, te invitamos a que menciones a Luis en redes, nos dejes un comentario o recomiendes el episodio a alguna persona a la que creas que puede servir. Muchas gracias. Bueno, Luis, querido amigo, me alegro mucho de que hayas sacado el tiempo de venir al podcast. Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. La verdad que hacía tiempo que cuando me comentaste que si me apetecía hacer la entrevista, la verdad que ¿sabes? Me dio un subidón y digo, pues mira, ya llegó el momento y la verdad que es un placer estar compartiendo este ratito contigo. Ha pasado un tiempo en el que ya estás recuperado y quizás es un buen momento para hablarlo, bueno, naturalmente como surja, ¿no? Pero que al Sí, principio quizás hace un tiempo era más complicado y ahora lo ves con una perspectiva diferente. correcto, sí, sí. La verdad que yo creo que es ahora el momento, ¿sabes? Ya recién casado también. Vengo cargado de dopamina y de bonitos recuerdos, así que, y sí, la verdad que nada que ver con como cuando hablamos aquella vez. Sí, Mm, mm. Aquella vez fue potente. sí. Bueno, pues yo voy a contar partes de la historia y tú me vas. Resulta que acabas el ciclo superior de, no sé si el de aplicaciones multiplataforma o uno de ellos, ¿no? De los de No, la verdad que informática. te cuento, la verdad, yo no hice ciclo. Yo me licencié, bueno, hice la ingeniería técnica industrial en mecánica Ah, y, y pues luego, pero bueno, la informática siempre me gustó desde, bueno, los 13 años creo que ya empecé a cacharrear, a desmontar ordenadores y bueno, a trabajar un poco en servicio. Y el tema de que por qué no hice la licenciatura en informática fue porque yo creo que acabé un poco cansado, pero luego la cabra tiró para el monte, la verdad. Y me terminé la carrera, la ingeniería mecánica, porque la había empezado. Y digo, bueno, retomar la programación es algo que sinceramente a día de hoy sigo pensando lo mismo. No se necesita la carrera. Y bueno, aquí estoy, trabajando de ello. ¿y por qué fue que yo asociaba que habías terminado algún programa de estudios antes de irte a Luxemburgo y te habías puesto a trabajar? ¿Qué fue que lo que hiciste? ¿Un bootcamp o algo? Hice, sí,
una especie de, no fue ni siquiera fue eso, sino que, bueno, yo ya empezaba a programar, pero autodidacta, y fue un curso de La Laguna que hice, en aquel momento era un framework de PHP, que PHP lo hice en aquel entonces lo impartía Jorge González, que le tengo un especial cariño, y, y nada, y él mismo me recomendó que en una empresa del sur estaban buscando a alguien, y la verdad que en aquel momento pues no estaba bien donde estaba, y dije pues hice la entrevista, me cogieron, y después de ahí fue cuando en esa empresa estuve pues 2 años y medio, 3 años llegaría, y me vine para Luxemburgo luego. ¿Eso qué año sería antes? ¿En qué año te fuiste a Luxemburgo? 2019, en Vale. agosto de 2019 me vine para acá. Yo recuerdo que tú me contabas que tenías ganas de trabajar en el extranjero. Sí, ¿No? Lo porque hablábamos antes de siempre, irte. sí, justo antes de irte, que me dijiste, bueno, sí, porque sé que te vas al extranjero y sé que vas a tener una buena experiencia, pero si no, podrías haber hablado conmigo antes, me acuerdo esa conversación desayunando. Y sí, pero sí que siempre es algo que tenía desde 24 años, vi que mucha gente, amigos míos, cercanos, se iban para afuera, y, y como que siempre me veía yo diciendo, pero ¿por qué no salgo? ¿Por qué no salgo? Yo quiero, ¿sabes? Y algo que, en aquel entonces mi inglés no era el que es actualmente. Y siempre me dio, pues eso, el típico síndrome del impostor con los idiomas, y al fin y al cabo es increíble la recepción que tiene la gente, la receptividad cuando vienes a de un país extranjero, cómo te reciben, lo educados que son, el esfuerzo que hacen de intentar entenderte, es espectacular, la verdad. Y bueno, me salí y dije, ya después de tantos años que comiéndome la cabeza, creo que me pillaba en unas circunstancias increíbles. Allí no mataba nada. Quería también un aire fresco, eh, cambiar de vida completamente, y así fue lo que hice. Y nada, y aquí, ¿Te fuiste seguimos aquí. tú solo a Luxemburgo sin... ¿Y cómo conseguiste el trabajo? Porque tú Eh, fuiste allí trabajando como desarrollador. exacto, vine solo, pero aquí ya tenía, la verdad, que la camita preparada, como aquel que dice, porque tenía un colega bueno, que también lo conocí en Tenerife, gracias a otro amigo, y mantuvimos contacto, hicimos buenas migas, y él anteriormente estaba en Irlanda, y cuando me dijo que se venía a Luxemburgo, y me dijo, oye, que me, voy a Luxemburgo, que me acordé de ti, porque, bueno, se acordó de mí, te doy un poquito de contexto en eso, porque yo en 2009 eh, hice unas prácticas de empresa aquí en Luxemburgo. Hice 3 meses en una fábrica de grúas puente. Y nada, entonces por eso se acordó de mí, y, y nada, dije, oye, pues mira, la verdad que yo también quiero un cambio de aire. Dice, tío, lo tuyo aquí está, el tema de informática y programación está en pleno auge, la verdad que deberías proponértelo, y ponte en LinkedIn que vives aquí, así te buscan y te van a contactar, y verás que cuando te consigas una entrevista te vienes, te quedas en mi casa, y, y dicho y hecho, fue así, puse que vivía en Luxemburgo en LinkedIn, y bueno, me empezaron a bombardear recruiters y tal, y justo me contactó una chica malagueña. Dice, oye, ¿te importa que hablemos en español? Digo, ¿qué me va a importar? Sigo, Digo, pues mira, pues nada, me salió una oferta de trabajo de lo que buscaba. Eh, Era una startup, Salon Key, una startup peluquería, bueno, salones de belleza en general. Y, y nada, me hicieron la entrevista por internet. Bueno, si quieres que enfatice en algo, me lo dices porque yo voy para No, adelante. yo te pregunto más si quiero más Vale, detalles, sí. vale. Entonces me cogí unas vacaciones de 10 días en casa de mi amigo, me hicieron la entrevista personal, incluso me hicieron un tech test, y,
y nada, me dijeron, mira, ¿cuándo quieres venir? Digo, cuando ustedes me digáis. Dice, pues nada, en agosto, como nadie va a estar aquí, ¿te parece que empezar a primeros de septiembre? Caía 2 de septiembre, lunes 2 de septiembre, y fue mi primer día. Eh, y la verdad que ahí estuve 3 años y medio, creo. Sí. Y bueno, ya luego Empiezas súper bien allí con tu trabajo, genial, empecé genial y contento en esa startup que eras que el empleado número 5 o 6 o algo así. era el programa, bueno, en aquel momento en la oficina habían 10 personas, yo era el 11 o el 12, no me acuerdo, pero de developers yo era el tercero. Había el CTO, que era desarrollador, un chico que también empezaba justo 2 meses antes que yo, y yo. Éramos tres y estuvimos tres, pues año y medio. Luego vino un cuarto, con ese cuarto estuvimos los cuatro a, a pico y pala, pues un año más, y luego fue cuando vino un bombardeo de developers, un crecimiento descontrolado, y fue ya cuando al año y pico decidí pues cambiarme y buscar algo nuevo, sí. Mm. Entonces estás allí súper bien, ¿no? ¿Y qué fue a los 6 meses fue cuando te pusiste malo? Claro, yo llegué no fue a finales de 2020. Eh, yo cogí COVID en, en agosto. En agosto, sí. Nada, y bien, no estuve en casa, no tuve ni síntomas ni nada, porque fue que iban a hacer un team event y de la empresa, y claro, nos teníamos que hacer el test. Y claro, yo di positivo, pero vamos, asintomático, no tenía nada. Y luego, a partir de ahí, pasaron un mes y ya pues, como que me empecé a sentir cansado, y lo alargué. La verdad que no fui al médico un par de veces, me dijeron que era posible el asma que estuviera viniendo de nuevo. Bueno, yo era asmático de pequeño, pero con el deporte, vamos, no me dieron crisis nunca más, y luego me empezaba a notar que me silbaban los pulmones y tal. Y nada, digo, pues y luego iba a caminar, me cansaba muy rápido, digo, pues estar en baja forma. Y bueno, ya se acercaban Navidades y dije, buf, como vaya al hospital. Y después del COVID, tú sabes, con todo el COVID, me apetecía ver a mi familia y todo. Digo, buah, como vaya al hospital y no pueda viajar, eh, buah, va a ser terrible. Nada, no, psicológicamente quería ver a mi familia y dije, venga, lo aguanto un poco más. Pues mira, cogí el avión, pasé fin de año con mis padres. Y el día 1 nos fuimos, mi cuñado, mi hermana, Leti y yo, mi mujer y yo, a dar pues una vuelta. Bueno, que eso es importante. A los meses de estar ahí conoces a Leti, que te enamoras de Leti, Ay, ¿no? Que es una chica que vivía ahí. exacto. A los Eso poquitos fue meses de estar durante el ahí. COVID, en marzo. Y bueno, cuando cogí COVID fue justo cuando venía de vuelta de ella, porque viajamos a Madrid juntos. eh, y a la vuelta de Madrid fue cuando di positivo en COVID, y ella nunca dio positivo, nunca. Ujú. Em, Conocí la que hoy, mi actual esposa, y claro, el día cuando fuimos a Tenerife, ella conocía a mis padres. Fue la primera vez que conocí a mis padres. Pues llegamos el día 30, bueno, pues el 31 fin de año, y el día 2 me fui a caminar con Leti, y ya sí que era imposible, no podía dar 3 pasos. Me miró las manos, y la mano derecha la tenía, pero vamos, violeta. Y digo, no, 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 acompáñame a Hospiten. Fuimos a la Clínica del Sur, y justo entro, es de urgencias, y pues Leti se tiene que volver sola a casa. Ella sin haber cogido nunca un coche, sin tener el GPS,
porque, bueno, me dice, bueno, intentaré volver a casa. Volvió a casa sin GPS, sin nada. Le di las llaves del coche y, claro, a mí me ingresan en la UCI directo, con una... Tenía trombombolismo pulmonar bilateral en los dos pulmones y me dijeron que si cogía avión de vuelta, pues ahí me quedaba. Me decían que, claro, me empezaron a poner anticoagulantes vía intravenosa y, y nada, y me quedé 3 días. En la UCI fueron 3 días y luego en total me quedé como 10 días en el hospital y Leti a mi lado. Leti estaba ahí en el hospital, tenía el seguro, me cogí habitación privada y estuvo Leti acompañándome toda la estancia. Y así fue como Leti conoció a mis padres. Sí, ella, de esa parte, Leti me dice, me acuerdo en casa de tus padres, todos llorando, abrazándonos, que no entendíamos nada, y ahí eso fue como el primer susto que me había, incluso el cardiólogo de allí me dice, creo que hay una pequeña hipertensión en el pulmón derecho. eh, me recetó anticoagulantes, me dice, te aconsejo que te lo mires cuando llegues a Luxemburgo. Pues no hizo falta que cogiera cita, la verdad. Llegué a Luxemburgo y empezó la pesadilla, justo ahí. Porque, o sea, te dan el alta y ya te sientes mejor con los anticoagulantes que te habían dado, como por lo menos podías caminar un poco, ¿no? Sí, exacto. Ya Entonces, podía bueno, la diferencia era bastante grande. Ya sí que es verdad que podía caminar, pero todavía digo, sí, pero esto no, yo no estoy en forma, ¿sabes? Aquí pasa algo. Porque tú que siempre has hecho deporte de todo tipo de deporte, además. sí, Ujú. hacía, bueno, de pequeñito fútbol, eh, como cualquier niño de los 80 de la generación del 80. Y luego, pues, sí que estuve haciendo triatlón como 6 años. Y bueno, justo antes de venirme para Luxemburgo, pues todavía iba a correr, incluso aquí en Luxemburgo, meses antes, todavía pues corría y corría, pues incluso cuando no hacía incluso deporte, pues podría hacer el kilómetro a 5 minutos o algo así. Estaba, bueno, en forma, no es algo y siempre se me dio correr bien, pues estaba bien. Y digo, "Bah", pues cuando caminaba, pero me cansaba rápido todavía. Y entonces fue cuando ya entré en el hospital y ya cada ¿Cómo, vez cómo que es, cómo es la entrada al hospital en Luxemburgo? Tú, que realmente es que te caíste subiendo unas escaleras. No, esa fue la segunda vez. La primera vez fue que ya sí que otra vez lo mismo, seguía viendo que la mano derecha se me ponía como más oscura y me costaba mucho caminar, pero te digo, mm, cinco te voy a dar un ejemplo. Ponerme los pantalones, es decir, levantar una pierna para ponerme los pantalones, las pulsaciones se me ponían a 140. Y claro, la saturación del oxígeno se iba a 83, 82. Vamos, a punto del desmayo. Y ahí digo, no, esto no es normal. Pues entro al médico, la verdad que el hospital en Luxemburgo, increíble, desde el primer momento, me dejan en observación una semana, pues lo típico, escáner, resonancia magnética, eh, pues se barajaron varias hipótesis y la primera fue hipertensión pulmonar, que yo no había escuchado en mi vida. Vamos. Y, y nada, pues ya vuelvo a casa y Leti empieza a leer el informe porque es verdad que estaba en francés y ella fue el que lo leyó todo, la que investigó. Y claro, ya la miro a ella un día y me digo, ¿por qué estás llorando? Dice, pero tú sabes lo que es la hipertensión pulmonar. Digo, bueno, ya busco en Google, ya me quedan
2 semanas de vida, porque ella todo lo busca en Google. Y así es, dice, no, pues la verdad que una esperanza de vida de 6 meses, como no esté tratada y tal y cual. Bueno, digo, bueno, no te preocupes, vamos a ver qué dicen los médicos. Ya, esa fue, salgo del hospital, eso fue ya saliendo del hospital y ya estábamos en mi piso en Luxemburgo y, y nada, un amigo me dice que pues, mi compañero de piso que volvía de Valencia me dice que lo vaya a recoger, lo recojo. eh, y subiendo l- los 2 pisos del edificio donde vivía, fue cuando entro a casa, abro la puerta y claro, justo había un señor mayor que era el vecino de abajo, los 2 vecinos estaban hablando y como que algo en mí me daba vergüenza que me vieran porque sabía que me iba a cansar y como que subí rápido porque me daba apuro de o que me dijeran, madre mía, porque no era la primera vez que me pasaba, que me dicen, chacho, ¿cómo estás respirando así? Que te va a dar algo. Claro, es que era subir 3 peldaños y me quedaba, pero sin poder caminar, no podía ser una planta sin pararme a respirar. Entonces subí las 2 plantas rápido, abrí, y claro, justo abrí y me senté en el sofá. Claro, y ahí fue cuando me dio el síncope y caí de boca a la alfombra. De hecho, mm, recuerdo hasta lo que soñé, es que soñé y todo, me dio tiempo a soñar y abro los ojos y me veo ahí pues a la mujer de mi compañero de piso, que era enfermera y fue la que básicamente no me tuvo que reanimar, pero, pero fue la que dio indicaciones a todo el mundo allí para que viniera a buscar la ambulancia. Entonces me vino a buscar la ambulancia, no me llevaron al hospital donde me estaban tratando a mí, así que me dieron alta y, y justo entré de urgencias al día siguiente en el hospital donde me estaban tratando. Y ahí es donde empieza la movida. Ahí ya me quedo una semana porque mi doctor estaba de vacaciones y dio orden que no me fuera hasta que él no volviera. Entonces, justo esa semana donde no tenía feedback, pues Leti le escribió al profesor Jean-Luc Pachery del hospital de Bruselas, una eminencia, y es el que estaba en el informe. Leticia pues lo buscó, encontró el correo electrónico de él y le mandó un correo a las 10 de la noche diciéndole la situación mía. Y él, y este gran doctor, a las 11:30 de la noche, responde a Leticia y le dice, no se preocupe usted que su marido eh, la semana que viene está aquí. Voy a adelantar yo todo el proceso y conozco el caso de su marido. No se preocupe que en una semana está aquí en Bruselas. Dicho y hecho. Llegó el doctor mío de Luxemburgo y me mandaron en una ambulancia para Bruselas porque querían tener diagnóstico de él, porque mi caso se salía de lo convencional, es decir, normalmente una persona con hipertensión pulmonar se la detectan a- durante 2 años, es decir, empieza a ir en bajada o empieza a decaer la enfermedad se empieza a pronunciar como en 2 años, pero y es como lineal, vas como poco a poco. Eso es lo que me dijo mi doctor. Y dice, porque a mí me preguntaron, ¿usted cuándo esto se lo notó? Digo, mira, perdona, yo en agosto estuve en Tenerife y estaba surfeando. Digo, y no tenía ningún problema. Digo, yo en diciembre me ingresan con un tromboembolismo pulmonar y ahora aquí en marzo, finales de marzo, abril,
estoy aquí con usted con una hipertensión pulmonar que nunca había escuchado de esa enfermedad. Y nada, entonces me mandan en ambulancia para Bruselas. El de la ambulancia me deja allí, llaman a planta, directamente me vienen a recoger. La verdad que el proceso fue... Tuve suerte en muchos aspectos, Carlos, porque quiero recalcar una cosa, y es que especialistas en esta enfermedad pulmonar, hay, no sé si llegan a 10 en toda Europa, vamos, son muy poquitos. Y es que yo vivía a 15 minutos de un hospital donde había un doctor con la especialidad y reconocido en Europa, ¿sabes? Entonces, se dieron las cosas, no sé, me vine a Luxemburgo y no sé, parece que como que es algo que está para ti y se dio y estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con los profesionales, con los mejores profesionales y con mi actual mujer, con la persona perfecta para ello, porque era la que tramitó todo en francés y no sé, la verdad que en ese aspecto, no, como decimos allí, caí, caí de pie, caí de pie, ¿no? Y justo en Bruselas entro y nada, me hacen entrevistas, universitarios, me hacen un montón de preguntas, paso por un montón de, de cuestionarios y ya pues entro a una habitación de 20 metros cuadrados por lo menos para mí solo. Una habitación y empiezan pues los 3 días de diagnóstico. Lo mismo, más radiografías, más resonancias y el cateterismo. Y el cateterismo que fue el segundo día y donde eh, verifican que sí que tengo hipertensión pulmonar, incluso intentaron buscarme en la arteria de la muñeca izquierda porque en esa prueba como que te quieren sacar sangre de una arteria de la muñeca para sacarte los niveles de oxígeno porque como que son más fiables y no me encontraron ni la arteria. O sea, estaba, eh, vamos, bombeaba el corazón, era el doble de su tamaño, tenía una presión en el corazón enorme y nada, en el catéter me dicen, efectivamente, tienes hipertensión pulmonar y tranquilo que no estás solo, ahora vamos por un proceso muy importante y nada. Ese mismo día por la tarde entra el doctor, el profesor Jean-Luc Bachery, y nada, empieza a hablar pues en francés y básicamente lo que entendí fue, porque empezó a hablar lo típico y de lo único que me acuerdo es que me dice, pues bueno Luis, efectivamente hay que atacar una enfermedad y es la hipertensión pulmonar y en 2 meses te tengo que ver para ponerte en posible lista de trasplante de pulmones. ¿No? Digo, porque si no atacamos la enfermedad ahora, posiblemente tienes un 50% de estar en vida en 6 meses. Digo, vale. Dice, entonces lo que yo propongo y lo que mejor funciona es hacerte un catéter, ponerte básicamente un catéter en el pecho que va justo a la arteria al corazón y con una maquinita te vamos a ir bombeando pues la medicación. Digo, pues, dice, ¿quieres proceder por ahí? Dice, mi recomendación es esa y la más viable. Dice, hay otros tratamientos, dice, pero yo no abogo ahora mismo por los demás tratamientos, simplemente
necesitamos atacar a esa enfermedad ya. Digo, pues yo me pongo en tus manos y lo que tú me digas, pues como tú me digas, yo salgo de aquí. Y efectivamente salí al día siguiente, justo al día siguiente, ya me hicieron el cateterismo y salí pues enchufado a una máquina, pues una bomba, no me acuerdo cómo se decía, pero vamos, una máquina que me bombeaba la medicación constantemente. Entonces, al Te llevas arterial, como pegada al cuerpo con una sí, mochila o algo una así. bomba de perfusión, perdona. Una carterita, imagínate, pues el tamaño de dos Game Boy juntas Ujú. y la llevaba a la cintura y yo tenía que prepararme esa medicación. Yo estuve como 2 meses de formación donde iba todos los días al hospital a... Bueno, claro, espérate, porque volví a Luxemburgo y en Luxemburgo Cuando, estuve cuando, otra. cuando te dice el doctor eso, ¿no? De que tienes un 50% de posibilidades de morirte en 6 meses, ¿tú cómo lo encajaste? ¡Guau, Carlos! Esa es muy buena pregunta porque no lo encaja. No, me dije hasta aquí. Dije, pues hasta aquí. Estaba ya solo en la habitación. Claro, en COVID, mi hermana vino a verme, que de hecho mi hermana estuvo en el hospital conmigo y en Luxemburgo y luego, pues claro, no pudo hacer visitas, pero cuando salí mi hermana estaba aquí. Y claro, dije, en ese momento lo acepté, Carlos, lo acepté, pero de forma más de agradecimiento. Dije, pues mira, pues que tenía en ese momento, tenía 36 años y dije, pues tío, pues hasta aquí. La verdad que he vivido muchas cosas bonitas de la vida, ¿sabes? Entonces, básicamente fue dar gracias, pero unas gracias sin rendirme. Fue como, oye, pues si es hasta aquí, hasta aquí. Pero aquí vamos a darlo todo. Es decir, aquí no se acaba, ¿sabes? Fue porque también se activa la supervivencia. Se activa el mecanismo de supervivencia y ahí no piensas en nada más que en decir lo que te dicen los médicos. Bueno, parte porque en verdad no les hice mucho caso. En lo de tomarme la vida con filosofía y con tranquilidad. La verdad que nunca ha servido para eso. No, no. La verdad que en ese aspecto me dijeron, sal a caminar, pero no hagas mucho esfuerzo. Y eso fue lo único que no le seguí. Digo, aquí si arreglamos las cosas, las arreglamos a mi manera. Y, y así fue. Así fue porque aquí estoy hablando contigo. Eh, Salgo del hospital, ya con la máquina, veo a mi hermana, a Leti, vuelvo a Luxemburgo y en Luxemburgo sí que me dan como 2 semanas de que me enseñan como una semana estuve ahí como que me enseñaban a hacer los cassettes de recambio de la bomba y luego seguí yendo martes y jueves al hospital siempre. Entonces incluso lo que te digo, iba caminando al hospital y, y en aquel momento Y esa enfermedad, en el momento en que te lo dicen, también te explican que teóricamente nunca te vas a recuperar de ella. claro, me dice, esto es una enfermedad incurable, es una enfermedad rara y es una enfermedad incurable. En todo caso, aprendes a vivir con la enfermedad. Te dijeron que la máquina esa la ibas a llevar siempre. Exacto, me dijeron de esta máquina, claro, les dije, oye, mira, una enfermera me dice, ¿y esta máquina hasta cuándo la voy a tener? Dice, ¿eso? Dice, toda tu vida. Digo, ¿cómo? No, pues, pues pueden pasar dos cosas, o que toda mi vida sea dentro de poco, o yo voy a vivir sin esta máquina. Y se echa a reír, dice, bueno, pues serás el primero. Digo, bueno, siempre hay una primera vez para todo. Y bueno, soy el primero. ¿Cómo te cayó eso, que te dijera eso? ¿Te dio esa, te dio, No, eso me entró.
la rabia. Me entró rabia y me dijo, y claro, y ahí yo sabía que no, eso no iba a ser posible. Sabía que yo no iba a vivir con eso. ¿Sabes? Me dio, lo visualicé tanto que dije yo, pues si voy a ser el primero, voy a ser el primero. ¿Sabes? En ese aspecto me entró el pique, ¿sabes? Me piqué. Me dice, ¿cómo? Claro, y encima se rió como diciendo, pues bueno, allá con tus ilusiones, ¿no? Digo, pues, claro, me salieron todas las malas palabras en la mente y claro, me cabré en aquel momento y me dice, pues, digo, pues nada, será el primero usted en que se libere de esta máquina, porque en Luxemburgo habían ya como 42 personas con hipertensión pulmonar y es el único país, creo que es de los pocos países porque resulta que la estadística dice que hay 50, bueno, la última vez que lo miré, eran 50 personas con hipertensión pulmonares de cada millón en el mundo. No sé si incluso países donde, vete tú a saber si hay más, incluso en los países que no tienen acceso a estos números. Pero ya en Luxemburgo, que es un país de 600.000 habitantes, ya tenía 42. Es decir, en la media aritmética ya iba mal. Así que entonces todos los que conocían llevaban, pues habían dos tipos de máquinas, una de trasplante, una que tienes como, te hacen como una mochila dentro, como al lado del hígado, si me acuerdo bien, como que la llevas dentro y de hecho esa se hace en Suiza y que por cierto mi doctor no la probaba, esa máquina, no le gustaba nada, tiene muchos problemas desde su punto de vista. Porque salgo con esa máquina y empiezo a caminar como un loco. Es decir, mínimo salía a caminar 10 kilómetros y salía a caminar y te voy a decir y te voy a ser honesto con esto y ya luego decides tú si lo borras o no. Yo, yo había momentos que quería irme a tomar por culo esta vida. Bueno, eso lo puedes quitar. Yo quería irme, Carlos. Yo quería morirme, sinceramente, literal. Es decir, había momentos de que la mente ya no me iba, pero ¿qué pasa? Que me cabreaba tanto, estaba cabreado, muy cabreado. Iba a caminar, pero a que me diera un infarto. Iba a caminar a, a morir, a que las pulsaciones a 160, que de hecho el tratamiento estaba funcionando, eh, porque ya caminaba rápido y las pulsaciones se me subían 160, 170 y podía manejar el oxígeno, me entraba oxígeno, es decir, podía. ¿Y qué pasa? Cuando sales a caminar, pues ya el cuerpo genera endorfinas, ya empiezas a sudar, empiezas a... Y claro, ya me reía y acababa riéndome de la zumbada con el cabreo que salía de casa y ya me cambiaba la actitud. Y entonces dije yo, ay, digo, si el caminar me está haciendo bien, me está haciendo bien mentalmente, porque y claro, y eso así, pues día sí, día sí, día también, llegaba a casa con el rollo de cambiarme los cassettes, de preparar la medicación, llegaba a casa, me cambiaba, salía a caminar y lo mismo, a buscar las endorfinas, en busca, en busca de la medicina mental. Y efectivamente, eso lo hice. Claro, les decía a los enfermeros, ¿qué tal te va? Y yo, de lujo. Los enfermeros, claro, iba al hospital cada 2 días, ¿qué tal? Digo, nada, digo eso, dice, ¿de las piernas qué tal? Coño, ya, y esos gemelos y esas piernas. Digo, es que estoy caminando 10 kilómetros todos los días. Dice, ¿cómo? Claro, viene el doctor, dice, ¿cómo que estás caminando 10 kilómetros todos los días? ¿Estás loco? Digo, mira, pues sí, estoy loco. Digo, pero aquí estoy. Así que mientras eso me funcione, voy a seguir haciéndolo.
me hacían los test de marcha, que consisten en caminar durante 6 minutos, caminar rápido, lo más rápido que puedas, a ver cuántos metros haces. Y yo iba para arriba, pues para arriba. 500, 600, 650, 675, 700, 750 y en 2 meses, pasaron los 2 meses y me tenían que ver en Bruselas para lo del trasplante. Pues pasaron esos 2 meses y Leti vino conmigo y nada, fue, la verdad que es gracioso porque me llevé hasta ropa de deporte, ¿sabes? Para ir caminar los 6 minutos. Y nada, incluso tengo el vídeo, me grabé y como que me empiezan el test de marcha y como que la chica me dice en francés, señor, señor, que es un test de caminar, que no se puede correr. Digo, vale, pues empiezo a caminar rápido, tipo marchista. Y claro, veo a la chica, claro, en Luxemburgo iban con un iPad y te iban marcando las vueltas con un tag. Pero la chica, yo la veía en el papel y como tachando, como haciendo rayitas. Y claro, la chica así. Y decía, claro, termino el test de marcha y me dice la chica, ¿y usted lleva tiempo con la enfermedad? Digo, no, no, digo, este es mi segundo mes. Dice, pues yo nunca había contado tantas vueltas. Dice la chica, nunca había contado tantas vueltas en el test de marcha. Claro, allí le hice, creo que fueron 780 metros y me pasan a la otra consulta, que era una de las doctoras, que fue la que me explicó todo cómo funcionaba la máquina y todo. Y justo pasaba el doctor por la puerta y, le dice, doctor, profesor, claro, es que a veces me confundo con doctor, pero parece que allí profesor es como un grado más. ¿Sabes cuántos metros ha hecho este señor? Dice, no, dime. Dice 760. Ah, vale, ok, ahora vengo ahora vuelvo y lo veo. Eso que hace como un amago que se va de la puerta, hace como que se va, dice, perdona, ¿cuánto dijiste? Dice 760 metros. Se queda así como 2 segundos. Dice, vénganse conmigo. Nos vamos con él, detrás de él para su consulta. Y él empieza a hacer clic, 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 clic. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo lo llevas? Digo, pues mira, lo llevo, digo, pero... Y esto lo de la máquina no va conmigo. Digo, aquí hay que buscar otra solución. Le dije, lo primero que le dije, digo, esto de la máquina, yo no voy a vivir con esto. Digo, buscamos solución. Y le comenté, pues mira, mi tío me mandó un enlace de hace poco de una máquina que se llevaba dentro del cuerpo. Me dice, olvídate eso. Ahora hablamos. Empieza a hacer clic, 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 empieza a cliquear por todos lados, dice, y empieza a decirme, mira, no entiendo nada. Digo, espérate, como gira el monitor hacia Leticia y hacia mí. Dice, mira, este es el corazón con el que entraste y este es el corazón de hoy. Dice, son 2 corazones diferentes. Dice, aquí como puedes ver, el líquido tiene, el corazón tiene líquido dentro, como fue cuando la primera vez que te vimos, y es el doble de su tamaño. Dice, aquí el corazón ha vuelto a su tamaño y no tiene líquido. Dice, yo esto, sinceramente, no, en tan poco tiempo, no he visto recuperación así. Y digo, bueno, y entonces dice, bueno, el trasplante queda descartado, ya tranquilo, ya vas a seguir con tus pulmones. Y digo, bueno, ¿y la máquina? Dice, vamos a negociar algo.
Digo, bueno, ese. Dice, si tú en septiembre me vuelves con los mismos resultados, digo, yo te quito la máquina. Digo, y entonces, ¿qué dice? Vas a estar solo con 3 pastillas. Digo, ¿cómo? Yo ahí desconecté literal. Empecé a llorar y Leticia también estaba allí conmigo. Leticia empezó a llorar también. Y ya Leticia es la que se quedó escuchando, porque yo ya estaba planificándome los entrenos. Yo ahí ya estaba diciendo, pues ahora tengo tal, yo ya estaba preparándome todo en mi cabeza para yo, y ya él seguía hablando de los próximos, claro que Leticia cuando volvimos al coche empezó a decirme, y él dijo esto, y él dijo, ¿no te acuerdas que dijo esto? Digo, yo desde que me dijo qué tal, yo desconecté. Así que yo espero que tú hayas escuchado, digo, porque yo literalmente dejé de escuchar y ya fue, pues dicho y hecho. En septiembre creo que fue, me hizo la segunda prueba y en octubre en Luxemburgo me quitaron la máquina y me empezaron con el tratamiento por pastillas. Pero esos meses estuviste caminando un montón, ¿no? E incluso haciendo más deporte. Sí, seguí la misma dinámica, pero ya con alegría. Ya salía a la calle con una mentalidad diferente. Yo ya, como sabía que no iba a vivir con esa maquinita, eh, pues ya iba a caminar, pero con una motivación. Antes iba con una tristeza y con una depresión, digámoslo así, Y con y rabia, ¿no? con rabia, con ira, mucha ira, sí es verdad. Y ya, pues aquí cuando te dicen eso, pues yo ya iba pues motivado y contando los días. Y a cada vez que hacía un cassette, que cada cassette de medicación eran como 15 minutos cada cassette. Entonces yo cogía un día y me hacía de una sentada, me hacía 6 y ya tenía toda la semana, ¿sabes? Me quedaba pues a lo mejor 1 hora y media o hora y algo más porque algunos se me complicaba porque esos cassettes no podían tener ninguna burbuja, ninguna burbuja. Entonces, claro, me enseñaron las metodologías y todo para cómo hacer para ir quitando las burbujas de dentro del cassette. Y por eso me quedaba 15 minutos con cada cassette. Que eso para ducharte con la máquina y todo era complicado, ¿no? Claro, era horrible, Carlos, era horrible. La máquina por fuera, eh, poniéndome parches de plástico para cubrirme, ¿sabes? Lavándome el pelo con la cabeza inclinada. Y un catéter es que tenías algo pinchado en el pecho, en una arteria, ¿no? La arteria justo, en la arteria derecha bueno, en el pecho, en la Mm. arteria del corazón. Y justo la manguera estaba conectada directo a la arteria. Entonces él llegaba hasta el corazón, lo que básicamente iba goteando dentro del corazón, eh, la medicación. Y a veces me olvidaba de la máquina, a veces me despertaba y la máquina y me metía unos jalones de pecho que claro, tenía dentro de la piel había como esto para las personas que no les gusta escuchar esto, había como un embuelo, entonces a- como un baloncito, que ese baloncito no dejaba que si, pues en caso de accidente, vamos, tendrías que reventar el pecho para que saliera la manguerita si pasaba un accidente. Pero gracias a Dios no. Sí es verdad que me lo dejaban, me levantaba al principio sobre todo, claro, ¿no? Acostumbrarte a que estás conectado a una máquina, pues que te levantas y dejas la máquina en la cama y tú como si nada, y claro, hasta que te pega el tirón, que a veces dolía, a veces se me iba mucho, eso que te levantas un poco rápido y, y nada, sí, fue bastante, bastante complicado, bastante
frustrante, ¿sabes? Y el hecho de eso, de decir, ya, se acabó las piscinas, se acabó todo. Es verdad que me ayudó mucho a hablar con Carolina, una chica que escribió incluso un libro sobre la hipertensión, Carolina Torres, sobre la hipertensión pulmonar. Y, y me comentó su historia. Bueno, una vez escuché su historia, lo mío era un cuento de hadas, ¿sabes? Y fue la que me comentó que habían trajes especiales que se mandan a pedir a Inglaterra, con el que puedo bañar, con si me gusta el mar, pues porque ella vive en Menorca y ella tiene ese traje, por ejemplo. A ella le gusta ir, y digo, yo no me veo con un traje neopreno que encima muy poco práctico, ¿sabes? Parecía de buzo, ¿sabes? Y digo, mira, yo no me veo con el traje. Digo, aquí la única forma que hay que vivir es sin la máquina, y yo no visualizaba otra manera de ver mi vida, Carlos, la verdad, imposible. La máquina esa, que a todo mi apoyo, a todo aquel que la lleve y toda mi empatía, digo, porque se puede, se puede vivir sin la máquina. Y bueno, supongo que hay casos y casos. Mucha gente es pues porque le falla ya el corazón en sí, porque sí que es verdad que tienen problemas cardiovasculares. Hay muchos casos de hipertensión, muchos casos. La mía, cuando el corazón volvió al sitio, descartaron que era por el corazón, y, y se considera idiopática porque no entienden ni cómo se generó, ni porque no se genera ni por un tromboembolismo pulmonar, ni se genera una enfermedad genética, y no es algo, y no es por algo que te pueda pasar. Hay gente que sí, pues por el corazón, o pues porque también el pulmón no le va bien, o porque tienen una enfermedad inflamatoria, etc, etc. Pero hay muchos casos. La verdad que yo no me he parado mucho a investigar, porque la verdad es que cuanto menos, ¿sabes? Soy de las personas que no quiere saber mucho de ello. ¿Sabes? Ya, ya, Prefiero, ya. porque quiero visualizarlo en mi mente, y no quiero que, si leo, eso me condicione. ¿Sabes? Si lea algo que no me gusta, me haga verlo de una forma negativa, y eso me condicione en mi forma de ver la vida. Entonces yo prefiero seguir mi método, que es saber lo menos posible de la enfermedad, creer que la puedo controlar yo, y, y ya está. Y así es como pues ahora estoy sin máquina, con pastillas de por vida, y espero que siga así, si no encuentran la cura, claro. Si encuentran la cura, pues magnífico. Pero de Y, eso, momento, y esos meses, Luis, no te echaron el trabajo porque estabas enfermo o trabajaste. ¿Qué pasó con el trabajo? mira, Carlos, la empresa que, bueno, en la que estaba, que hoy por hoy mis amigos, considero mi familia aquí en Luxemburgo, porque es verdad que como esa startup, pues como te dije, empezó de 10 personas, y yo estaba solo, pues había mucha vida con ellos después del trabajo, y incluso todo el SEO y todo el mundo me dijo, Luis, lo que necesites. eh, yo necesitaba ir todas las mañanas los martes y jueves al hospital. Iba a las 11 de la mañana, entonces le decía, mira, no les importa que trabaje de casa por la mañana hasta que haga la visita al hospital, y del hospital me iba a la oficina, porque eso también, el transporte público en Luxemburgo funciona maravilla, es gratuito, y así es como hacía, y hacía mis horas siempre, pero me daban la flexibilidad de irme al hospital. Incluso más de un compañero
Me ayudaba al principio, me llevaba al hospital para coger las medicinas y llevarlas a casa, porque te cuento que mis medicinas eran 2 cajas literales. 2 cajas, pues imagínate. Si era el tratamiento de un mes, eran 2 cajas, pues digamos, de 60 por 60 por 30 de altura. Venían dos tipos de medicamentos, la disolución del medicamento y el medicamento. Y claro, y la cosa que no entiendo es que sabes que, que es una medicación específica que se aplica todos los días y las farmacéuticas te ponen las cajas más enormes para un tarrito de nada, ¿sabes? Para un botecito, una caja de 10 por 5, ¿sabes? Y dices tú, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Sabes? Un tío hipertenso pulmonar que tiene que cargar con 2 cajas a casa con todo esto, tío. Sin sentido, sin sentido. Y la empresa en ese aspecto conmigo, genial. Es empático, todo bien, Luis, ¿cómo lo llevas? Sí, es verdad que cuando me diagnosticaron les dije, chicos, yo necesito un mes. Y sin problemas les dije, necesito un mes. Necesito un mes de baja. Digo, yo necesito asimilar esto. Fue un mes que estuve en casa, pues lo digo como te dije, salí a caminar lleno de rabia, incluso mi jefe me venía a casa a ver cómo lo llevas, todo, tío. La verdad que es que ya no era jefe, ya eran colegas, ¿sabes? Ya venían, se preocupaban por ti, oye, te llevo algo, necesitas algo. Y en ese aspecto la empresa siempre del 10 de lujo. Es que se me juntó todo, tío. Las circunstancias, el cómo pude llevar el, la enfermedad durante la gente que tuvo alrededor fue espectacular. Espectacular. O sea Y que es clave, ¿no? Para una recuperación es clave que des con buena gente a tu alrededor que te esté apoyando. eh, para mí, te voy a decir, no sé, es que la gente que tienes alrededor es tu única salvación en ese aspecto, te lo digo. Porque la mente te juega tantas malas pasadas que, que tener la gente que tenía al lado es que no tiene precio, tío. No, no tiene precio. Fue tanto mi mujer, que obviamente desde aquel momento dije la definitiva, y, y los amigos, la familia, mi suegro, los amigos que hice aquí, mi compañero de piso, mis amigos españoles de aquí, todo el mundo estuvo ahí, tío. Todo el mundo. Y eso es ¿Qué algo es lo que más te llena. qué es lo más que te animaba de la relación con esta gente? Que iban a verte, te daban ánimo, Completamente, completamente. Hombre, Leticia, eh, porque claro, son los que te dan ánimos y los que están ahí, pero luego la válvula de escape era Leticia, ¿sabes? Y Leticia era la que se comió literalmente todo, ¿sabes? Entonces, cada los vez que enfados, ¿no? Y los tus bajones. enfados, los enfados y los intentos de salir a cabrear y buscar, bueno, duro decirlo, pero es buscar el suicidio de una forma activa. Obviamente nunca me iba a tirar de un puente ni a hacer ninguna estupidez de esas, porque no, pero sí que era como salir y hablar en voz alta, porque encima podía hablar en voz alta porque nadie me veía y nadie me escuchaba, y decir, si es aquí, que sea ahora, ¿sabes? Si es aquí, que sea ya, y ¿para qué cojones me haces pasar por esto, ¿sabes? Pues hablar con un ser superior o con algo que en aquel momento sentía que me escuchaba alguien, ¿sabes? Esos momentos que hablas con lo que sea y buscar esa voz interna
que te decía, pues, deja de hacer esto o continúa así y luego, pues, obviamente, mi mente hasta cuando, te digo, hasta que alcanzaba la felicidad después de 20 minutos caminando, obviamente como me cansaba muy rápido, ya las endorfinas se activaban antes y, y hasta ahí ya, pues ya, ya caminaba por placer, se me quitaba la tontería y ya está. Pero sí, Leticia era con incluso en esos momentos la llamaba a ella y, y le decía todo lo que me pasaba por la mente, incluso más de una vez cogía el coche, venía a ver, pues no me hagas. Claro, y luego ella se cabreaba, claro. Se cabreaba Porque ella. cogías el coche para qué? Ella cogía el coche para venir porque ella vivía en el borde, en Francia, ella tiene un apartamento ahí, y yo vivía aquí en Luxemburgo, en un apartamento compartido al principio. Entonces ella salía de casa, venía a verme y supuestamente no podía salir. Ella tenía que escribir una carta o si la pillaban en la frontera, pero bueno, siempre tenía un camino secundario por donde salía y donde no había riesgo de que la pararan en la frontera. Entonces venía y claro, venía y se cabreaba porque me daban esa ira a mí y luego pues a mí yo me calmaba, pero la que se cabreaba era ella porque yo no empatizaba con ella, obviamente. En ese momento mi empatía era mía y solo para mí y claro, y luego decía, pues mira, lo siento, pero yo estoy en esta situación y la verdad que me cuesta ver el sufrimiento ahora de los demás, ¿sabes? Me cuesta, sí, no sé, es duro decirlo, pero empatizar cuando tú estás en la mierda, creo que, creo que es una de las tareas más jodidas que hay, creo. Sí. Mm. Te centras en ti, te olvidas de los demás y luego cuando vuelvas a la realidad y te calmas un poco, pues es cuando con Leticia pues le pedía disculpas, obviamente. Obviamente gracias a no ser cabezón y a reconocer eh, los fallos de uno, pues uno está donde está. Así que después de 5 años, aquí estamos luchando los dos ahora, mano a mano. Mm. Y después de eso, Luis, o sea, cómo fue para ti el momento en que te quitan la máquina? Ese día, bueno, ahí me vuelvo loco. Ahí fue ya como, "Buah, ya estoy con pastillas". Bueno, ese también era un cumpleaños de uno de los colegas. El día que me quitan la máquina, le dije, quiero ir a cumpleaños. Y le dije a Leti, porfa, tal. Y claro, ese día me decían que me quitaban la máquina a las 12. Luego que si a la 1, que si el profesor, que si el doctor. Pues, tío, me dejaron una hora. Fue el día del trato. Fue como diciendo, a este que ya se le quita la máquina, pues que se espere un poco, ¿sabes? Y ese día me dio ansiedad porque no venían, no venían. Digo, yo todavía me quedo, claro, te dicen que te la quitan. Digo, yo todavía me quedo un día aquí en el hospital más o qué. Y nada, al final apareció el médico a las 6 de la tarde, me quitan la máquina y yo directo me quitan la máquina y me voy al restaurante a cenar con los compañeros de curro y con Leticia. ¿Sabes? Yo quería fiesta, yo quería jaleo, me apetecía, ¿sabes? Era como... Y esos meses fueron de éxtasis. Y me iba a la piscina, duchas de 20 minutos. ¿Sabes? Era como, esto es vida, ¿sabes? Viva la vida, ¿sabes? Las cosas estúpidas que antes te daban una ducha rápida y que vives con prisa y que no sé qué, pues ya la vida me la tomaba con, con otra calma, con otra filosofía ya. Pero eso se va desvaneciendo. Todo, todo empieza a la normalidad. Ya los pequeños placeres ya no, ya, bueno, ya sé que los tengo, ya no son tan importantes. Y fue cuando te puedo decir que esos meses son brutales,
pero ya luego empieza como Esos todo, meses ¿no? estás agradecido disfrutas cada instante, ¿no? Estás muy, muy pleno, muy vivo ahí en cada momento, Muy pleno, además es presente ahí en cada instante. exacto, es un presente, es un consciente, todo, estás como observando, te quedas con los pequeños detalles, estás en el tranvía, eh, ves a una señora mayor, ¿sabes? Estás analizando, estás presente, la dejas sentarse, si está lleno, ¿sabes? Eso, te quedas con los pequeños detalles de la vida, eres una persona muy atenta, ¿sabes? Muy atenta, pero Agradecida, ¿no? agradecida, muy agradecida de todo. Y, y hoy por hoy, ¿sabes? Intento conectar con ese Luis porque se va desvaneciendo. Al fin y al cabo no has estado tan... El trauma fue como una pesadilla. 6 meses se pasan rápido y luego empiezas a olvidarte de todo. Luego fue cuando después, em, te puedo decir, al año, me dio una crisis existencial eh, muy grande. Una crisis de, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y ya volvió un Luis, se está volviendo un Luis estúpido, un Luis que le hablaba mal a sus seres queridos, un Luis capullo, vamos. Y dices, coño, pero estás ahí tú y te dices tú, yo no soy así, aquí pasa algo, aquí se está cocinando algo, aquí, este no soy yo, ¿sabes? Entonces es cuando decidí pedir ayuda más a otra escala, ya no de la enfermedad, sino más psicológica. Y ahí fue cuando ya me metí con profesionales, bueno, una gran profesional. Ahí de hecho lo hacía ah, en remoto por, eh, por videocámara porque esto lo tenía que tratar en mi lengua materna. Entonces, sí, me ofrecieron psicólogos del hospital y tal, pero no era lo mismo. No, probé una vez y dije, no, aquí me daba como soluciones muy, mira, este MDR con las palmitas en los hombros y digo, no, mira, yo no estoy, digo, yo creo que necesito algo más, ¿sabes? Y entonces traté con una gran psicóloga de ahí de los cristianos de Tenerife, que me la recomendó mi hermana a través de una amiga y probé con ella y la verdad que genial desde el primer minuto. Ella empezó, pero claro, empezó a hacerme preguntas pero espérate Luis, pero me estás hablando de una enfermedad y lo tienes tan normalizado, me estás hablando como, espérate, no, esto, aquí tienes que profundizar más, vamos a profundizar más aquí porque aquí esto no se puede hablar así, de esa manera, ¿sabes? Pues me hizo todo, pues ciertos cuestionarios, estuvimos pues una vez o dos, al principio una vez por semana, luego y ya luego pues en mis viajes a Tenerife tuve una sesión privada con ella y así que me hizo una sesión de MDR, pero de calidad, muy buena. Me funcionó, te puedo decir que salí más tranquilo, mucho mejor. Y ya luego también habían cosas que em, ya no estaba tan contento en la empresa, estaba creciendo muy rápido, pero no por los managers, nada por mis amigos, sino por el rumbo que estaba cogiendo la empresa. Y ya también probé acupuntura, que la acupuntura sí que te digo que fue la, lo último que probé y lo que sí que me estaba funcionando espectacular, sinceramente. ¿A qué nivel? ¿Físico, emocional? Eh,
físico y emocional. Mi cuerpo reaccionaba tan rápido a las agujas que incluso la acupunturista me lo dijo, dice, tienes un cuerpo súper reactivo. Y era una chica japonesa de padres acupunturistas, la encontré aquí, que genial. Se la ha recomendado a 1000 personas, hace acupuntura de todo tipo de terapia. Y yo le conté por lo que estaba y entonces psicológicamente, emocionalmente, me trataba, me hacía preguntas que eran, no sé, no eran terapias, eran como unas preguntas me hablaba como preparándote, diciéndote que sepas que la acupuntura no es un parche, ¿sabes? La acupuntura es para venir, sentirte bien, pero tú tienes que poner de tu parte, ¿sabes? Tienes mm, que después de que salgas de las sesiones, pues trabajar tu mente. No es que la acupuntura te va a solucionar la vida, ¿sabes? No es, no es, vamos, no Pero a ti es, te no hacía es una sentir, pastillita, no es una te hacía pastillita, sentir muy bien. pero y psicológicamente me hacía sentir de maravilla, de maravilla. Bueno, era tan reactivo que yo salía de bien y mal, porque salía de allí con una mala hostia, es decir, salía de mala leche, pero con una energía malísima mental. Y le decía a Leti, digo, ni me hables ahora. Digo, nada, cero, ni me hables. No. Y, pero me iba al baño, pero porque iba al baño, pero literal, ¿eh? Cada sesión de acupuntura, después de la sesión iba al baño, pero iba al baño fatal. Esto, si quieres ya lo quitas, lo editas, lo que quieras. Iba con una diarrea espectacular. Pero después de ahí, después salía del baño y era como una persona diferente, tío, una persona nueva. Se ve que no sé si qué hacía eso, si me liberaba toxinas que se iban directas al, al sistema digestivo, que, tío, era terrible, pero terrible. Pero salí, después estaba, pero planchado, como un plato, tío. Era mindfulness total. Era tranquilo. Pero sí salía de allí, de las sesiones de acupuntura terrible, tío. Durante estaba bien, pero era como un margen de entre que salía de la acupuntura y 15 minutos después, era como terrible. Era como que el cuerpo empezaba a depurar y, y me ha servido, me ha servido. Entonces te digo que cuando hay un problema hay que buscar todo tipo de soluciones. Hay que probar. Si no has probado, hay que probar. Claro, Si cuando estás mal, no hay excusa. No es que no creo en esto, esto es una bobería. No, cállate, porque es la primera vez que yo hacía acupuntura. Y yo decía, pues voy a probarla, ¿por qué no? Alguien me lo había comentado, no me acuerdo quién. Ah, sí, perdona, mi terapeuta, mi psicóloga. La psicóloga me dijo, Luis, eh, prueba acupuntura, busca una buena y tal. Dice, porque por ella fue que yo probé la acupuntura. Sí, es verdad, porque ella también estaba como formándose también con temas de psicología y acupuntura, como que buscar puntos claves y trabajar las energías internas. Entonces, la verdad que sí, todo se dio y la verdad que cuando estás mal hay que agarrarse a un clavo ardiendo como aquel que dice, tío. sí, sobre todo Agarra. si son cosas que no te hacen daño, ¿no? Porque en las terapias alternativas están las que la ciencia dice que no hacen nada,
pero no hacen daño y no te piden que dejes tu tratamiento convencional. Pero puede haber las que sí te pueden hacer daño, ¿no? Pero si no te hace daño, pues ¿por qué no probarlo, no? Correcto, eso incluso fueron de las formaciones que me dieron en el hospital y me dijeron, si un día se te ocurre probar cualquier tipo de medicina, sea china o tal, tú no puedes dejar este tratamiento. Quiero que seas consciente de que tú no juegues a lo que no es, ¿sabes? Te forman porque supongo que ya gente lo habrá intentado, como o vete tú a saber con quién tocan y le dicen, tú no necesitas eso, esto te va a curar. Vete tú a saber con quién, con qué gente dan, Ujú. ¿sabes? Entonces, supongo que es por eso, pero sí, es verdad que yo en ese aspecto nunca he sido reacio a probar nuevas terapias, nunca, de hecho, tengo amigos que han probado anteriormente acupuntura. Pero a mí nunca, bueno, por lo que sea, nunca me hizo falta, nunca la necesité, pero en ese aspecto, pues sí, probé todo tipo de consejos, de recomendación y la medicina, y te puedo decir que a mí me funcionó de maravilla. Eh, por- Y a nivel psicoterapia, ¿qué fue lo que trabajaste? El duelo, tenías que hacer el duelo y hacer las paces con lo que había ocurrido, asimilarlo. ¿Cómo fue un poco Mira, con qué te ayudó? mira, lo que me ayudó mucho, primero fue obviamente todas las terapias cuando empiezan, pues no te van a solucionar la vida. Tienes que preparar al terapeuta en todo caso, tienes que decirle, bueno, tu background, tienes que contarle, bueno, desde todo, ¿sabes? No puedes creer que un psicólogo te va a arreglar la vida las 2 primeras semanas, porque no es así. Lo que más me ayudó fue el MDR, porque intentamos conectar con mi yo enfermo. Después de tiempo, intenté conectar con la persona que yo era en ese entonces, porque pues, le comentaba que era una persona admiré, que admiré, me descubrí un yo que no sabía que estaba ahí. Fue otra persona, entonces ahí fue lo que más me ayudó, fue una conexión muy intensa, la verdad. La recuerdo todavía y no puedo evitar emocionarme, pero sí, fue intenso. Necesitamos, mm, sí, necesitamos muchas veces volver para rebobinar y sentir, no solo recordar, sino sentir que éramos, ¿sabes? Sentir quién era en ese momento. Eso fue, eso me ayudó bastante, ¿sabes? Para reconectar y reflexionar una vez. Obviamente sales de la terapia y ya, pues, mm, pues ya analiza, oye, pues la verdad que voy a intentar trabajar con esto, con este tipo de conexión, cuando medio técnicas también. Si es verdad que, pues eso me hizo como hacerme MDR yo a mí mismo también. Bueno, un poco de varias maneras, también con el tema de las mariposas, el tema de los ojos, con movimientos laterales, y, ¿sabes? Seguir el sonido, estar consciente con el momento Ujú. y, y luego pues uno, la cabeza de uno que tiene que, al fin y al cabo, eh, hay gente a la que quieres, a la gente a la que todavía te tienes que preocuparte y a la que quieres hacer sentir bien. Entonces, ¿cómo haces? La única forma de hacer sentir bien a la gente es que hacerles ver que estás bien. Lo mismo para todo el mundo, es decir, lo único que pueda sentirme bien a mí es ver que mi familia está bien, mis padres, mi hermana, Leticia está bien. Entonces, cuando todos estás bien, todo está bien. Si tú a tu gente también le enseñas que, que estás bien,
pues también te alegras de ver los que están bien, de verte bien, ¿sabes? Eh, los lazos familiares, los lazos, pues, eh, de amigos, etcétera, ¿sabes? Mantener, pues, el círculo, pues, sano y, y seguir manteniéndote preocupados por ellos, ¿sabes? Porque es verdad que te aíslas cuando uno no está bien, pues no se olvida de muchas cosas, se olvida de lo esencial y es seguir cuidando de los demás, ¿sabes? Seguir pudiendo hacer, pues quién eres, ¿sabes? Por eso decías que les dabas malas contestaciones, porque tú estabas aislado. Sí, me aislaba, les hablaba muy mal, muy agresivo, fue un periodo en el que me veía a mí mismo muy, muy agresivo. Entonces, estás agresivo, entonces en el trabajo haces un papel eh, que no eres tú por mantener el entorno de trabajo bien, pero cuando llegas a casa todo eso malo sale, ¿sabes? Entonces, obviamente siempre salen con las personas con las que tenemos confianza y eso es lo malo también, ¿sabes? Entonces, muchas, eh, muchas cosas en el trabajo, em, claro, te frustras no expresándote como que, y menos mal que no me expresé en aquel momento como me expresaba en casa, porque si no, bueno, no hubiese durado en la empresa ni lo mismo con un caramelo en la puerta de un colegio, vamos. No, entonces sí, contestaba muy mal, entonces obviamente eres consciente, ¿sabes? Si tú no reconoces tu yo y una persona que ha dado su vida, que lo ha dado todo y ha estado ahí en los momentos más jodidos, cuando le estás hablando a una persona que te quiere, y tanto a la familia como a tu pareja, entonces dices tú, oye, hay que hacer algo con el gilipollas este porque sí, porque era un gilipollas, literal. Entonces hay que quitarse a ese tío de encima. Y bueno, Pues me alegro que te ayudara tanto la acupuntura, la psicoterapia, sí, la verdad que sí, para sacar esa energía que estaba ahí. exacto. Y nada, y poco más. Luego la recuperación fue magnífica. Hoy por hoy me puedo decir, bueno, puedo hablar de esto de una forma eh, más simpática, más desde fuera, hombre, obviamente conectando con los momentos, porque soy de esas personas que la verdad que cuando hablo de algo estoy ahí, lo siento, ¿sabes? Es como volver a ese momento. Pero bueno, hoy por hoy me siento muy bien, me siento muy bien. Todo está alineado y bien. Sigues haciendo deporte, un montón de deporte, ¿no? Sí, lo que me viene muy bien son ya ejercicios que descubrí con el tiempo. Son ejercicios de fuerza, me vienen muy, muy bien. Recuperé bastante. Lo que voy ahora es gimnasio y no hago eh, ejercicios de alta intensidad, pero puedo hacer 8 o 9 dominadas con mi propio peso, ¿sabes? Empecé muy poco, en principio empezaba con la máquina esta de ayuda que te pones peso, y hoy por hoy, pues mira, pues en mancuernas pues no hago animaladas, pues levanto 20 y 20 en press de banca. eh, Y así me mantengo, no busco locura, busco estar bien, y el ejercicio de fuerza es el que me hace sentir muy bien, muy, muy bien. Caminar sí camino, nada de ya correr ni por asomo,
pero si salgo a caminar y a Leti le cuesta seguir mi paso. Yo porque siempre he tenido zancada con bastante amplitud, pero Leti no me sigue, Leti no me sigue el camino de caminar. Y bien, tío, con eso, cuando camino se me ponen las pulsaciones 130, 140, siempre me dijo la doctora, eso sí que le hago caso, que porque cada año hago pruebas de esfuerzo con bici y me dijo que, claro, y me llevan al límite, me llevan al límite del desmayo. Entonces sí que ella me dijo que cuando fuera a caminar, que buscara no más de 150 pulsaciones. Entonces salgo con el Garmin, simplemente me pongo el de pulsaciones, ¿sabes? Y me vibra cuando me paso de 150 y claro, como estoy haciendo ejercicio, me vibra también a la baja. Le digo que quiero estar entre 130 y 150 y, y con eso voy, ¿sabes? Voy con el chivato y voy caminando y sí, hago bastante deporte actualmente. Y ese es el Y sigues deporte. trabajando como programador Y sigo trabajando como programador, sí. Sí, sí, sí. en Luxemburgo. Pues sí, Mm. actualmente en la compañía aérea aquí y hasta lo que dura, hasta que aparezca algo más interesante. O no, o aquí. Qué bien, Luis, pues se ha pasado el tiempo volando, ¿sabes? Que Pues vamos sí, a la verdad, hora hacer... y media ya. Sí, sí. Y voy a dejar tranquilo por hoy, a no ser que hay algo que tú... Bueno, cuando me lo contaste la primera vez fue... Estaba la cosa fresca y te llevas a llorar de vez en cuando. Eso Sí. tiene... A mí, yo, a mí fue muy bonito verte en ese... ¿Sabes? Verte y que me pudieras contar en esos momentos que para ti era tan fresco y te emocionabas tanto. Me, digamos que yo te admiraba, te admiro hoy en día, pero admiré mucho lo que me contaste, ¿no? Porque lo transmitías con toda la emoción ahí súper fresca. Pues sí, porque, bueno, lo que también te comentaba, el hecho de hablarlo, el hablar el trauma, me ayudó a normalizarlo y a decirme a mí mismo, muchacho, está bien contando tu historia, ¿sabes? También de decir, hay un momento que te dices a ti mismo, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? De contar aquí el drama, ¿no? Y, y es verdad, el contarlo, el abrirte, por lo menos a mí me ha ayudado. El contarle lo que he vivido a las personas que admiro, a las personas que quiero y amigos, colegas y personas bueno, que te encuentras por el camino, pues me ha servido para también curarlo, porque hablando del tema, pues tú mismo lo enfrías, tú mismo ya te estás diciendo, yo ya estoy otra vez a contarlo, otra vez, yo ya está bien. Entonces, sí, hoy por hoy, eh, con esta entrevista ha sido un momento también perfecto porque hacía también tiempo que no hablaba de ello. Y bueno, por eso me preguntaste antes, ¿no? Si cómo me veía para hablarlo y la verdad que me encuentro genial. La verdad que no puedo evitar, obviamente, ciertos aspectos, sobre todo los más bonitos. Sobre todo, no puedo evitar emocionarme porque cuando son cosas que superas, eh, pues obviamente da igual las veces que las cuentes, que es tan bonito, ¿sabes? Que hayas tenido gente ahí y todo el proceso, pues obviamente te emociona. Da igual el número de veces que las cuentes. Lo bonito siempre uno Mm. se le hace el nudo en la garganta. Es una historia muy especial y de hecho te han llevado a congresos, ¿no? De hipertensión a contarla. Sí, al principio estuve aquí en Luxemburgo y luego como que
quisimos hacer la asociación de hipertensión pulmonar, pero me vi y me ofrecieron a mí que la llevara y yo orgullosamente dije que sí. Pero luego, Carlos, me vi un poco solo, vi el compromiso, la limitación de que los estatutos, bueno, los hice yo incluso los hice todos, los estatutos y todos los tenía hechos, los iba a presentar ya. El día que iba a presentar los estatutos de la asociación al organismo público, fue cuando me di cuenta porque mandaba correos a, a la gente que supuestamente se había comprometido para colaborar. Y me di cuenta que acá me di cuenta que tenía una newsletter, ¿sabes? Tenía 9 personas que supuestamente me iban a ayudar y no respondía ninguna. Y yo dije, y claro, Leti, yo me vi a Leti y digo, Leti, esto a mí me da más, digo, me estoy viendo con el compromiso de tener una asociación, luego que esta asociación iba a entrar como parte de la Asociación de Hipertensión Pulmonar de Europa. Y yo dije, yo es que me veo solo y luego yo tengo que, ¿sabes? Tengo que buscar hueco para, para la asociación y yo no veo gente aquí comprometida. La verdad, No te cuadro, no te cuadro. Pero no sí diste alguna charla motivacional en Barcelona, ¿no? En Barcelona sí estuve, hice un pequeño speech que no se grabó, simplemente fue para otras personas con hipertensión pulmonar, un poco conté mi historia, pero te digo, allí sí que eran gente ya de asociaciones y gente que, bueno, después de escuchar historias allí, claro, claro, lo mío fue un caso de éxito, pero claro, luego cuando escuchas las demás, la mía me parecía una estupidez, sinceramente, porque conocí gente con trasplante de corazón, conocí gente conectada todavía a la máquina y gente que todavía después de muchos años no han salido, ¿sabes? Que se siguen, ¿sabes? Salir a pasear con personas que no veían el momento, ¿sabes? Todavía con grandes depresiones y ver que la mente, al fin y al cabo, es la peor, ¿sabes? No es la enfermedad en sí. Al final tienes que convivir con tus pensamientos y eso para mí fue muy rico, ¿sabes? La verdad que escuchar a las personas también vi la realidad también desde otra perspectiva, ¿sabes? Que había gente mucho peor que yo, muchísimo. Entonces, claro, uno piensa que está mal hasta como es como aquel, ¿no? Estás mal hasta que encuentras las desgracias de otros, ¿sabes? Y bueno, sí, pues, pero luego no seguí yendo porque, claro, para seguir yendo a Barcelona tenía que montar la asociación y tenía que ser parte de la asociación europea y yo dije, mira, pues el precio que hay que pagar, sí, porque la verdad que me hubiese gustado seguir yendo, pero, pero no. Aquí todavía en Luxemburgo no veo la gente y encima es que había gente luxemburguesa. Y yo dije, ¿de verdad el presidente tengo que ser yo cuando soy Un español? guiri. ¿Sabes? Sí, exacto, un guiri, sí, exacto. ¿Sabes? Habían personas allí con 5 idiomas, eso es lo que tiene el luxemburgués, te habla porque ya pues de generaciones o son incluso de padres portugueses o holandeses y el luxemburgués de a pie mínimo te habla 3 idiomas, mínimo. Te habla luxemburgués, francés, alemán y ya luego pues te habla.
el inglés sí o sí, cuatro idiomas te habla. Y ya luego, eh, el que venga de una madre o portuguesa, española, porque hay una comunidad española aquí de 2 y 3 generaciones incluso, y, y es espectacular. Y digo, y que tenga que ser el presidente yo, un Mm, español, que, a ver, que yo el francés me defiendo. El inglés, pues ya lo hablo bastante mejor, pero todos los papeles y todo lo que hay que hacerlo en francés o en alemán. Es el idioma oficial mm. del Estado. Entonces, Luis, y, hay otra cosa más que me acabo de dar cuenta ahora que yo te quería pedir, a ver si te apetece. Esta no te la esperaba. vale, vale, dime. A La ver. gente que nos escucha no sabe que tú eres un gran barítono y, Ah, y a mí y el fin de año estuvimos cantando juntos un ratito. la verdad, sí, Tuvimos el honor de que nos recibiste ahí, o sea, viniste a a nuestro pequeño rincón a cantar. Y a mí me encantó cómo cantaste My Way. Entonces yo te iba a decir si te animas a cantar un poco My Way ahora. Igual puedes ponerte la música de la base musical de fondo y tú cantas encima. pues Un mira, poquito. justo la canté con mi padre en mi boda, tío. Fue un momento Sí. espectacular, sí, es mi canción, es mi canción. Esa ha sido siempre mi canción, pero justo más cuando me dio, ¿sabes? Porque la he escuchado toda mi vida. Pero sí, sí puedo La hacer algo. enfermedad la hiciste a tu manera. Exacto, al final, a ver, es que claro, como la música también me ha perseguido toda mi vida, ¿sabes? Ha estado conmigo siempre. eh, pues esa canción es verdad que tenía ya la forma de seguir mi filosofía de vida en base a la canción, ¿sabes? Es decir, pues mira, la verdad que si hago las cosas van a ser a mi manera, ¿sabes? No hay otra. Y sí, pues bueno, puedo cantar, David. Tú sabes Venga, que pero yo me... pues si quieres buscarte una base o la vas a cantar a capela sin ninguna orientación de nada. eh, ahora que así que estoy contigo, Lo que tú quieras. mm, sí, creo que me voy a poner la base, sinceramente, sí, creo que sí. Que creo me la pondré a oídos míos, pero Sí, te usted pones escuchará cualquier la sonido. capela, la capela. Eso es. Eso A es, la ver, cosa es que tú tengas una referencia. a ver. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll see it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. What through it all, when there was doubt,
I ended up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I laughed and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. In other words, one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Es usted un maravilloso ser humano, un alma bella, Muchas gracias. Ay, la verdad que una persona maravillosa. muchas gracias, Carlos. Tú también, la verdad que gracias a la vida que nos puso en el camino y hemos podido compartir también buenos momentos y buenas conversaciones. Y espero que nos quede. Y espero que nos queden mucho más tiempo de muchas conversaciones y muchas filosofías y filosofadas y caminos y paseitos por ahí al lado del mar, como siempre. Cuento con ello. Pues nada, dar las gracias a quien nos ha escuchado o visto este podcast que se sale un poco de la línea del programa, pero a mí me ha encantado el episodio. ¿Yo qué puedo decir? Bueno, pues también lo del programa lo dice, que ni cero ni uno, así que pues vamos a por el cero esta vez, más que por el uno. Pues Excelente. gracias a ti, Carlos, me ha encantado este momento y bueno, ya por más, quién sabe. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Me quedo con ganas de darte un abrazo, así que ya, Pues te ya lo nos mando veremos cuando y, vengas por acá. ¿sabes? Y uno cálido que te daré cuando nos veamos. Muchas gracias a las personas que nos han visto y nos han escuchado. Si te gustan nuestros podcasts, te animo a que nos sigas en redes sociales, que te inscribas en nuestra newsletter de Lean Mind, y si en algún momento tienes un proyecto o un equipo que crees que se podría beneficiar de nuestra colaboración, formando equipos mixtos, haciendo sesiones de mentoría, sesiones de formación, recuerda que Lean Mind está ahí justamente para eso, para ayudar a developers, a equipos, a empresas, a llegar al siguiente nivel, a estar más felices haciendo su trabajo, desarrollar una cultura de trabajo inclusiva, con sensación de pertenencia, con propósito, con progresión, que al mismo tiempo haga que los negocios vayan bien. Podemos charlar sin compromiso en cualquier momento. Simplemente escríbenos a contacto@leanmind.es.